del plan de ordenamiento territorial, que obviamente no nos ha sido posible consultarlo ni podríamos abarcarlo en una sola sesión, pero en lo que a nosotros corresponde, toda la experiencia que hemos tenido con el manejo jurídico de algunos temas que tienen que ver con las vías, hemos decidido presentar, visualizar, hacer presente cosas que los barranquilleros conocemos y que no le encontramos en este plan de ordenamiento territorial realmente una salida, no encontramos una manera como podamos digerir el documento y pensar de que los barranquilleros podamos reencontrarnos con un desarrollo armónico, respetuoso de nuestro medio ambiente, respetuoso de la salud de los barranquilleros, respetuosos de su movilidad. Tenemos un inmenso aprecio por todos los que participaron en la elaboración del plan de ordenamiento territorial. Nos parece de que ha habido una dedicación intelectual, una dedicación académica por tratar de construir un documento sumamente complejo desde todo punto de vista. La sola nomenclatura que trata sobre el urbanismo, sobre la planeación, sobre la planificación, los planes, los programas, no solo es nueva en la legislación colombiana, sino que también es nueva para quienes incluso desde la academia tratan de aproximarse desde las distintas disciplinas del conocimiento a una aprehensión de estos nuevos íconos que nos inducen a vislumbrar desarrollos integrales, no solo para el país. Ustedes bien saben que estas legislaciones sobre el plan de ordenamiento territorial se diseñó inicialmente, fue para toda la nación, y hemos venido a través de un esfuerzo en el cual hemos participado los costeños, especialmente con los aportes que se hicieron a través del CORPES, una institución muy valiosa que no debió desaparecer jamás y que dio lugar a que se generara por primera vez una concepción real sobre la región, instrumento que aún no ha sido totalmente asimilado por la nación. Debemos manifestar que en ese tema de la región hemos avanzado mucho más en el Caribe que en el resto de las supuestas o aparentes regiones que puedan integrarse en otros puntos de la geografía nacional. Las diferencias son inmensas. Los problemas que se generan con un país que se transformó de la noche a la mañana, de un país rural a un país urbano, nos están indicando que los problemas que se ocupan hoy en las grandes urbes absorben casi toda para quienes proyectan estos desarrollos tiempos casi que completos que no nos han permitido seguir avanzando en el tema regional, porque los temas de ciudad se convierten cada vez en temas sumamente complejos. Barranquilla entonces presenta dentro de su problemática problemas de movilidad que nosotros pensamos que estamos muy próximos al colapso. No hemos podido desarrollar sistemas viales integrales, no tenemos ni siquiera una araña, no tenemos sistemas de puentes, soluciones aéreas que nos puedan garantizar una movilidad al menos en minutos hacia los puntos más cardinales de la ciudad y especialmente para salir y entrar de la misma. Y lo propio es lo que tiene que ver con la restitución de las vías públicas. Nosotros pensamos, y es el ángulo al cual está dirigido un pequeño documento que les voy a leer, combinado con unas imágenes que son obvias y que ustedes conocen, que tienen que hacer parte del futuro desarrollo para poder nosotros pensar de que hay una integralidad y de que va a haber una verdadera fusión de todos los ciudadanos barranquilleros con el futuro de su desarrollo. No podemos pensar que la ciudad se va a desarrollar para unos pocos, para que se acumule aún más el capital en manos de quienes pueden invertir en lo que se proyecta hacia adelante como los grandes negocios, cuando se habla de los cambios de uso de suelo,
cuando se están vislumbrando la posibilidad de ubicar en determinadas zonas de la ciudad los nuevos puntos cardinales del desarrollo, mientras que el resto de la ciudad permanece impávida, viendo los toros desde la barrera y sufriendo los embates de unas políticas de desarrollo que no logran integrar todavía a toda la ciudad. Por eso el tema de la democracia participativa, con el tema del desarrollo, con el tema de estos planes de ordenamiento territorial que se van a abocar dentro de poco por el Consejo Distrital de Barranquilla, a iniciativa de la alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, pensamos que todavía es sumamente prematuro. Podríamos decir que este es el primer evento alternativo a los otros eventos que se han desarrollado y en el cual la ciudad ha sido representada por los gremios. Los gremios terminan reemplazando a la sociedad civil. Esto es sumamente aberrante. Yo creo de que ojalá hubiéramos tenido la presencia de la alcaldesa hoy día. Nos parece de que la funcionaria es una funcionaria muy activa, que se ha preocupado por sacar adelante sus proyectos y sacar adelante bajo su concepción ideológica, política, lo que ella considera que es el desarrollo de Barranquilla, pero es el deber de los funcionarios de escuchar también la otra opinión. De tal manera que yo podría decir que en este momento, y solo voy a utilizar unos 8 minutos a más, y decir algunas cosas sobre las imágenes, sobre las ideas que tenemos sobre esto que se denomina Plan de Ordenamiento Territorial, sin ambición distinta a entregar unos interrogantes sobre asuntos que no encontramos, que no vislumbramos solucionados de aplicarse este Plan de Ordenamiento Territorial que ha de debatirse en el Consejo Distrital de Barranquilla. Se denomina el POD. Ahí viene el POD. No corran, que es peor. Los barranquilleros nos aproximamos a la aprobación por el Consejo Distrital de la ciudad, a iniciativa de la alcaldesa doctora Elsa Noguera de la Espriella, de la bitácora planificadora que ha de llevarnos a puntos de indescifrables para una ciudad concebida por uno para bien de confusos intereses públicos y particulares. Eso no debe extrañarnos. La concepción de Estado como ente representativo de los intereses de unos pocos primordiales siempre se han impuesto sobre los de la colectividad, las llamadas mayorías, usadas en los tratados, catálogos, crónicas, constituciones, como comillas, pueblo, masa, turba, en el peor de los casos, o frente a los nuevos conceptos sociopolíticos acumulados por montañas de muertos, encarcelados, perseguidos, estigmatizados e ignorados como sociedad civil, un colectivo inacible y etéreo, interpretado en Colombia por siglas, en pocas letras: ANDI, ANIF, FENALCO, Azoganorte, FEDEGAN, cámaras de comercio, etc. Es decir, los mismos que elaboran estos documentos intrincados y exponen en otros a los cuales ni usted ni yo, que aquí nos encontramos, somos invitados, y mucho menos para decir cosas comunes y corrientes, pero tal vez útiles para los más y agrias y desagradables para los sabios que se consideran los dueños del futuro de los barranquilleros. Leyendo a los cronistas de Indias, Fray Pedro Simón en sus escritos y noticias, al padre Juan de Castellanos en los suyos y a don Juan Rodríguez Freire, citados por los aún desconocidos historiadores de nuestra zona geográfica, podríamos pensar que uno de los actos humanitarios de mayor calado ocurrió en el punto de las denominadas bocas de ceniza, cuando indios caribe, sabios y previsivos,
atacaron bergantines venidos de la península ibérica y tras derrotar a los atrevidos invasores decidieron dar cuenta de los mismos, haciendo de sus cuerpos una de las cenas crudas más exquisitas, tal vez como acto de ratificación de la soberanía, que no es cosa distinta a defender lo propio, pero a la vez escarmentar al atrevido que usurpa, roba y mata sin saciar jamás su ambición. ¿Cuánto quisiéramos creerle a los sabios que han elaborado este documento denominado Plan de Ordenamiento Territorial por el esfuerzo al intentar cortar la pieza de tela para un vestido al cuerpo de la ciudad de Barranquilla? Pero como decían nuestras abuelas, mi hijito, el vestido no le viene, le queda zancón. Y estaba en lo cierto. La pieza no estaba hecha a la medida de un cuerpo que es más grande de quienes piensan que el pote es para ellos. Unos pocos y el resto del cuerpo sin cubierta. No nos digamos mentiras. Entre nosotros, quienes cuando niños en los años 60 conocíamos la vía paralela del río Magdalena, la vía 40, a la altura de Siape, el tránsito era lento, porque la calle estaba inundada de cangrejos. Hoy, pasados 50 años, eso es historia. El 80% del recorrido de las aguas en la ribera occidental, que nos correspondió al departamento del Atlántico, tenía vista al río directamente, con paseos a sus caños, el de las compañías, uno de ellos, a la zona de Veranillo, a la base naval, donde se jondeaban los muchachos más atrevidos todavía sin la contaminación por químicos pesados, radiactivos, que hoy reposan en sus lechos. Los españoles denominan la ocupación de tierras ajenas como delito de hurto inmobiliario. Aquí en Barranquilla es parte del desarrollo industrial de la ciudad. En el estudio de títulos de propiedad que reposan en las notarías, hoy posiblemente en el archivo histórico, ninguno de los predios que hoy, por obra y gracia de Cor Magdalena, se han convertido de la noche a la mañana en puertos privados, excepto los de la zona franca industrial, tenían colindancia con el río Magdalena. Los denominados terrenos de aluvión eran y siguen siendo de la nación, que los ha perdido haciéndose la loca, dada la corrupción que se promueve por cuenta de quienes siempre han tenido en sus manos las llaves de las oficinas públicas. Las vías públicas de acceso a esa arteria fluvial han sido hurtadas. De nada ha servido la legislación civil, sustantiva y procesal que los define como aquellos cuyo uso pertenece a toda la nación. Las calles que desembocan en la vía 40, que debieran arribar a la orilla del río, están cerradas por altas murallas, en la mayoría de los casos más altas que las que cercan la cárcel nacional Modelo. Desde el barrio Barlovento hasta Las Flores, nuestros flamantes empresarios decidieron quedarse con el resto sin que la administración pública desde los años 50 hasta ahora se haya preocupado por utilizar los instrumentos procedentes para restituir esos bienes de uso público. Las empresas instaladas en la ribera del Caño de las Compañías hasta la base naval y Las Flores cerraron definitivamente el acceso de los barranquilleros al río Magdalena. Son todas muy poderosas, capitales nacionales, gentes emprendedoras venidas de otras regiones del país, entre esas Antioquia, como Cementos Argos, antes Cementos del Caribe, que pide desviar la vía 40 para hacer aún más amplia la zona de su puerto, o productores de grasas procedentes hace décadas del Valle del Cauca, o de extranjeros instalados en la ciudad hace más de 5 décadas, como las de Siderúrgica del Norte, monómeros colombo-venezolanos, hoy venezolanos. Los parques industriales reemplazaron al río Magdalena,
que solo veremos en fotos o desde lo alto del puente Pumarejo. La calle 4, ubicada en la zona portuaria de Barranquilla, ha sido objeto de restitución por orden del inspector octavo de Policía Distrital de Barranquilla y 2 fallos de tutela por los jueces séptimo civil municipal y octavo civil del circuito de Barranquilla, y la decisión aún no se ha cumplido después de 2 años. Nos preguntamos, ¿qué pasará con los asentamientos humanos de Siape, Las Flores, La Playa, Barlovento? Las denominadas comillas, áreas de actividad portuaria, subzona de Ciénaga de Mallorquín, subzona de Las Flores, plan maestro portuario, plan maestro de movilidad, las piezas urbanas descritas en la tabla 10, confunden, no son claras, enrarecen el futuro de estos ancestrales asentamientos humanos como Siape, tal vez el más antiguo de estos lares de Camacho, los cuales tienden a su erradicación. El plano de Barranquilla, montado en la web, aunque obedece a uno elaborado hace años, pero actualizado incluso con obras nuevas que aún no aparecen porque fueron construidas con posterioridad, no menciona en la nomenclatura anexa por íconos el barrio Las Flores. En los últimos 10 años, y con mayor énfasis en el último lustro, la Ciénaga de Mallorquín, denominado Cuerpo de Agua Ramsar. La ciudad de Ramsar se realizó, ustedes saben, el famoso evento, Congreso Mundial para defender los cuerpos de agua en desaparición, ha sido desecada en más de un 40% por los nuevos portadores de las concesiones portuarias, integradas por firmas muy poderosas, llámense Pacific, Superpuerto, Caribe, etc. El plan de movilidad tendrá como uno de sus ejes la prolongación de la segunda circunvalar hasta el hipotético superpuerto, lo que no augura un desarrollo integral. Bien lo decía un experto en negocios, si la línea de enriquecimiento pasa por la minería, lo nuestro en Barranquilla es el carbón. Un estudioso del tema, don Jaime Ugarte, aquí presente, afirmaba que por las calles de Barranquilla, desde el corredor portuario hasta el superpuerto, o entrando por esa circunvalar, ingresarán a Barranquilla más de 1.400 tractomulas de 35 toneladas diariamente cargadas de carbón para sacar al exterior las 18 millones de toneladas sobrantes que no son exportadas por los otros puertos del Caribe. ¿Ha medido acaso el nuevo POD el impacto en la salud de los barranquilleros sobre los pulmones de los niños, ancianos, jóvenes que causará este polvo portador de elementos cancerígenos? Para no hablar de las vías de intercomunicación, todo el cerramiento que le ocasiona hoy día a la ciudad el Country Club de Barranquilla, el batallón, el denominado y conocido por nosotros como el Batallón Nariño, los colegios Bifi Lasalle, el Buen Consejo, la Enseñanza, Almacenes Éxito, el excolegio americano, hoy partido por la mitad, indican de que el tema de la intercomunicación vial va a meritar algunos sacrificios en sectores muy influyentes dentro de la ciudad de Barranquilla. ¿Dónde está el expediente distrital? Ese vademecum metodológico, informativo, evaluativo de los planes, programas, acciones públicas, que serviría de termómetro a la fiebre física que sufriremos los barranquilleros por cuenta de los ambiciosos capitalistas de la minería. Sencillamente, a voces del representante de la Sociedad Colombiana de Urbanistas, ese expediente distrital no existe, porque la base de planos, de datos, racionalizada hacia el objeto de los planes y programas que encierra el POD, no fue previamente acuñada
codificada para medir el impacto de las propuestas de los científicos que nos entregaron en nombre de la ciudad, pero con perfil muy particular, las herramientas del nuevo desarrollo. No está desvinculado un plan de ordenamiento territorial de la democracia participativa. Convendría a la ciudad hacer un pare, a la señora alcaldesa tomar la sabia decisión de escuchar a otros, de no correr a las primeras de cambio detrás de quienes, sobre pretexto de la inversión en puertos y logística hacia las economías de mercado que imponen los TLC, podrían dañar la vida, el ambiente sano y el futuro de la gran mayoría de los barranquilleros, de esos cientos de miles que no pueden ir al exterior, a menos que sea para seguir siendo pobres en tierra ajena, sin poder pisar los yates lujosos de sus compatriotas que veranean mes a mes en las playas de Miami o en la Costa Azul, o de compras por Tokio o Hong Kong a costa de negocios que harán más ricos a los ricos y pobres a la gran mayoría de los que habitamos esta tierra. Señora alcaldesa, señores concejales, el debate apenas comienza. No corramos hacia el abismo. Muchas gracias.